A ver, ¿cómo es que una pequeña aldea, una cosita ahí al lado de un río, termina gobernando el mundo conocido? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia del ascenso de Roma. Y ojo, no fue por casualidad, ¿eh? Fue una mezcla brutal de supervivencia, mucho ingenio y, claro, una ambición sin límites. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, miren, no está solo en las batallas. Está en un sistema. Un método que le permitió a Roma algo increíble, no solo conquistar, sino como absorber y crecer con cada victoria. Para entender cómo lo lograron, tenemos que ir al principio de todo. Y la respuesta, en su forma más simple, es esta. Todo comenzó no con un gran plan de dominación mundial, sino con la necesidad básica y brutal de existir en un entorno que era, francamente, hostil. Empecemos por el principio entonces. Antes de ser un imperio, Roma era una ciudad que luchaba por su vida, literalmente. Sus primeros años, marcados por dónde estaba y con quién le tocó lidiar, forjaron el ADN de su futuro poder. Miren, la ubicación de Roma era una de cal y una de arena, una ventaja y una trampa al mismo tiempo. Si vemos la línea de tiempo, desde que se funda por allá en el 753 a.C., está rodeada de vecinos, digamos, complicados. Los etruscos, los latinos, gente poderosa. Esta amenaza constante no les dejó otra opción de verdad. O se convertían en una máquina de guerra o simplemente desaparecían del mapa. El conflicto, pues, fue lo que los forjó. Bueno, una vez que aseguraron su supervivencia, Roma empezó a expandirse. Pero lo que hizo a continuación fue su verdadero golpe de genio, una estrategia que iba mucho más allá de simplemente conquistar, y que sentaría las bases de su futuro imperio. Y aquí está la clave de todo. Mientras otros imperios llegaban, saqueaban y esclavizaban, Roma tenía una visión diferente. Entendía que un enemigo derrotado podía ser mucho más valioso como un futuro aliado que como un simple súbdito. Lo que tenemos aquí es un sistema brillante, de verdad. Fíjense, no trataban a todos por igual. A los más leales, ¡pum!, ciudadanía completa. A otros, bueno, derechos parciales. Y al resto los convertían en aliados. Eso sí, con la obligación de aportar tropas. El resultado, un ciclo que es una locura. Cada conquista, en vez de gastar sus recursos, hacía que su ejército fuera más y más grande. Increíble. Claro, con un ejército que no paraba de crecer, Roma se encontró con un nuevo desafío. ¿Cómo lo mueves con rapidez y eficacia? La respuesta se basó en dos pilares que se convirtieron en el motor del imperio, sus legendarias legiones y una red de ingeniería que no tenía precedentes. La legión romana era una innovación militar total. Como vemos en la tabla, su ventaja no era tanto la habilidad individual del soldado, sino la disciplina del grupo. Mientras sus rivales eran a menudo una turba desorganizada, la legión era una máquina de guerra perfectamente engrasada, donde miles de hombres luchaban como si fueran uno solo. Y claro, para mover estas máquinas de guerra, Roma construyó 80.000 kilómetros de calzadas pavimentadas. Para que nos hagamos una idea, eso es suficiente para darle la vuelta al mundo 2 veces. Una locura de ingeniería, pero ojo, con un propósito 100% estratégico. Es que no eran simples caminos. Eran verdaderas autopistas militares que permitían a las legiones marchar rapidísimo para defender fronteras o aplastar rebeliones en tiempo récord. Esta red fue básicamente el sistema circulatorio que mantuvo vivo y conectado a ese cuerpo gigantesco que era el imperio. Con la península itálica ya bajo su control, la mirada de Roma se giró hacia el mar. Y allí se topó con su mayor rival, la todopoderosa Cartago. Este no iba a ser un conflicto más, iba a ser una lucha a muerte por el control del mundo conocido. El choque era inevitable, porque representaban dos mundos opuestos. Por un lado, Roma, una potencia terrestre con un ejército de ciudadanos. Por el otro, Cartago, un imperio naval construido sobre el comercio y la riqueza. La tierra contra el mar, el legionario contra el mercader. Las guerras púnicas duraron más de un siglo. Fue una lucha épica, con momentos que son leyenda, como la invasión de Aníbal a Italia con sus elefantes. Roma de verdad fue llevada al borde del colapso varias veces. Y aquí está la diferencia fundamental. Aníbal le dio a Roma algunas de las peores palizas de su historia, pero la tenacidad romana era algo fuera de serie. Podían perder una batalla, sí, pero se reorganizaban y volvían a luchar. Su reserva de hombres, gracias a ese sistema de alianzas en Italia, les permitió aguantar pérdidas que habrían destruido a cualquier otro. Con la destrucción total de Cartago, el Mediterráneo dejó de ser un campo de batalla para convertirse básicamente en un lago romano, y así lo llamaron,
Mare Nostrum, nuestro mar. Era una declaración de poder absoluto. Pero esta victoria total trajo una crisis inesperada y fatal. La misma expansión que le dio el mundo a Roma, irónicamente, plantó las semillas que terminarían destruyendo su propia república. Las conquistas de Grecia, Egipto, la Galia, todo eso trajo un flujo de riqueza, tierras y mano de obra esclava que nunca se había visto. Roma se convirtió de la noche a la mañana en el centro económico del mundo. Pero aquí viene la trágica ironía. El sistema político de Roma, que estaba diseñado para gobernar una ciudad, simplemente no aguantó. Colapsó bajo el peso de un imperio mundial. Toda esa riqueza y poder que habían ganado afuera terminó envenenando el sistema por dentro. Y esta es la respuesta. Generales como Julio César usaron las riquezas de sus conquistas para pagar ejércitos privados, ejércitos que eran más leales a ellos que al propio Estado. Esto desató un siglo de guerras civiles que hicieron pedazos la república. De las cenizas de una república en llamas surgió una nueva estructura política, una que, por fin, estaba a la altura de la escala de los dominios de Roma. Augusto, el heredero de César, fue quien le puso fin a las guerras civiles y estableció un nuevo sistema con un solo gobernante, el emperador. Esto trajo la estabilidad que Roma necesitaba con urgencia y dio inicio a 2 siglos de una paz y prosperidad relativas. Entonces, en resumen, el imperio no se sostenía solo por la voluntad de un hombre, se basaba en un sistema de 4 pilares, los mismos que habían impulsado su ascenso: un ejército disciplinado, un código de leyes para todos, esa vasta red de calzadas y, muy importante, la inteligente integración de las élites locales, dándoles una buena razón para apoyar el éxito de Roma. En definitiva, el increíble viaje de Roma no fue obra del destino, fue el resultado de un sistema perfeccionado a lo largo de siglos, un sistema que transformaba enemigos en ciudadanos y pantanos en autopistas. Y ese es su verdadero legado. No solo las ruinas que vemos hoy, sino la poderosa idea de que con el sistema correcto, una sola ciudad puede, de hecho, cambiar el mundo para siempre.